Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San Pío X, ora pro nobis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Y en este video es para mostrar que la Fraternidad de San Pío X tiene sus propios tribunales canónicos. Me interesaba hacer un video sobre esto porque mucha gente, incluso gente fieles de la fraternidad, no saben esto. Y es un hecho bastante impactante. Ahora vamos a ver por qué. La idea es ver un poco en qué consisten estos tribunales, este tribunal canónico que se llama San Carlos Borromeo, y por qué las argumentaciones que usa la fraternidad para justificar la operación de este tribunal son argumentaciones que son novedades jurídicas, ¿sí? En la tradición canónica. Bien, voy a empezar leyendo algo que ya aparece en el video que hice sobre la falta de misión por parte de la Fraternidad de San Pío X. Lo vuelvo a repetir acá porque quedó colgado en el video que dura 1 hora y quizás que mucha gente se lo pierda, entonces voy a volver a repetir algo que ya dije en otro video. Esto es el artículo de John Salza que se llama Does the SSPX have an extraordinary mission? Si la Fraternidad de San Pío X tiene una misión extraordinaria. En un apartado de ese artículo, John Salza habla de la comisión canónica, ¿sí? Este tribunal canónico de la Fraternidad de San Pío X. Pero primero, antes de empezar a explicar la naturaleza de este tribunal, cita a un manualista, Van Noort, ¿sí? Que habla sobre los poderes de gobierno en la Iglesia. Es importante como nota preliminar o como prefacio a la información que vamos a dar sobre el tribunal canónico de la fraternidad. Entonces, dice Van Noort que Cristo nunca conferirá la misión extraordinaria de gobernar. Por ejemplo, el poder de gobernar que requiere obediencia en el foro externo. Dice, nunca conferirá esta misión extraordinaria de gobernar a nadie más que a los sucesores legítimos de los apóstoles, ¿sí? Y acá cita de Van Noort que dice, Cristo confirió poderes sagrados a sus apóstoles y sus sucesores hasta el fin del mundo. Además, les prometió su asistencia perpetua e infalible. En consecuencia, Cristo se estaría contradiciendo a sí mismo si alguna vez privara a los legítimos sucesores de los apóstoles de su autoridad. Y continúa, concedido ese hecho sería una contradicción adicional que Dios confiriera el mismo poder o un poder similar a otros hombres que no estaban en unión con los sucesores ordinarios. En esa hipótesis habría dos fuentes de autoridad separadas e independientes, ambas exigiendo por derecho divino obediencia a los mismos súbditos. Lo único que podría resultar en tal hipótesis sería confusión y cisma en la Iglesia de Cristo. Y en ese caso uno implicaría que Dios mismo, quien quiso que su Iglesia fuera unificada, él mismo estaría sembrando las semillas de la división necesaria. Dios no tiene necesidad de legados extraordinarios en el sentido afirmado anteriormente para preservar a su Iglesia de la corrupción, ¿sí? Entonces, si tomamos seriamente estas palabras de Van Noort, hasta ahí la cita, perdón, nos damos cuenta que la posibilidad de erigir un tribunal canónico contrario a la voluntad de la sede apostólica es un disparate, ¿sí? Esto de Van Noort está en su obra que se llama Christ Church, la Iglesia de Cristo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el caso con la fraternidad? Desafortunadamente, en la actualidad los obispos y sacerdotes de la fraternidad de San Pío X no están en unión con los sucesores ordinarios de los apóstoles. Y sin embargo, no solo predican y santifican ilegalmente sin misión canónica, sino que también participan en actos de gobierno en el foro externo sobre su rebaño. Por ejemplo, en 1991 la fraternidad eligió su propia especie de tribunal canónico al que denomina Comisión Canónica de San Carlos Borromeo, que investiga y emite juicios sobre asuntos reservados a los ordinarios locales o a la Santa Sede, por ejemplo, en relación con impedimentos y nulidades matrimoniales, levantamiento de censuras eclesiásticas, incluyendo excomuniones reservadas a la Santa Sede, dispensación de votos religiosos, ¿sí? Afirman hacerlo por medio de una verdadera jurisdicción, aunque provista y no habitual, ¿sí? Una jurisdicción, por supuesto, no habitual, porque no la tienen,
que creen les permite dictar verdaderos veredictos que tienen el poder de atar y desatar. ¿Sí? Em, Bien, de hecho, para los casos de matrimonio exigen que sus súbditos, que en realidad son súbditos del ordinario local y no de la fraternidad, juren sobre los evangelios que acatarán las decisiones de la comisión y no se acercarán a un tribunal eclesiástico postconciliar, o sea, a un verdadero tribunal eclesiástico de la Iglesia Católica con autoridad legítima. Lo siguiente es lo que los peticionarios deben firmar. Esto está sacado del sitio web de la Fraternidad San Pío X. Yo, nombre, deseoso de obtener una decisión conforme a los principios católicos tradicionales, someto libremente mi matrimonio con tal persona a los tribunales de la Sociedad de San Pío X y prometo, primero, que no intentaré contraer ningún matrimonio religioso o civil hasta que los tribunales de la sociedad hayan dictado una sentencia definitiva sobre mi libertad para casarme. Segundo, que aceptaré la decisión del tribunal cualquiera que sea y que si falla en contra de la nulidad de mi matrimonio, no me volveré a casar o si ya me he vuelto a casar ya no consideraré a mi segundo compañero como cónyuge. Tercero, que no solicitaré un juicio o revisión de mi caso por un tribunal eclesiástico postconciliar. Todo esto lo prometo y lo juro por los santos evangelios que ahora toco con mi mano. Remarco, el más llamativo es el que dice, no solicitaré un juicio o revisión de mi caso por un tribunal eclesiástico postconciliar. Y todo esto lo prometo y lo juro por los santos evangelios. Hasta acá la cita. La fraternidad intenta justificar su comisión canónica alegando que se basa en la imposibilidad de recurrir al ordinario y a la Santa Sede. ¿Sí? Todo esto está sacado de la página de la fraternidad. De hecho, el fundador de la fraternidad, Monsignor Lefebvre, asumió la autoridad para regir y gobernar a través de su comisión canónica debido a su rechazo práctico de la autoridad legítima de la Iglesia. Monsignor Lefebvre dijo, en 1991, el 15 de enero de 1991, en la medida en que las actuales autoridades romanas están imbuidas de ecumenismo y modernismo, y en tanto que sus decisiones y las nuevas leyes están en su conjunto influenciadas por estos falsos principios, será necesario establecer autoridades sustitutas para suplir estos defectos, las cuales autoridades se adherirán a los principios católicos de la tradición católica y del derecho católico. Esta es la única manera de permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. Hasta acá el fin de cita. Por supuesto, Cristo se estaría contradiciendo a sí mismo si privara a los legítimos sucesores de los apóstoles de su autoridad en favor de un consorcio de sacerdotes y obispos sin misión canónica, suspendidos a divinis, y vagos, acéfalos, ¿sí? Que no están incardinados, como los de la Fraternidad San Pío X. Como dice Van Noort, tal hipótesis solo resultaría en confusión y cisma en la Iglesia de Cristo, que lamentablemente hemos visto en la fraternidad, y sus ramificaciones en la resistencia a la fraternidad fundada por Monsignor Williamson contra la voluntad de la fraternidad de San Pío X y múltiples grupos sedevacantistas. De hecho, como dice además Van Noort, Dios no tiene necesidad de legados extraordinarios para preservar a su Iglesia de la corrupción porque éste la ha confiado a los legítimos sucesores de los apóstoles. Como muestra de la historia de la Iglesia, es posible que algunos de estos sucesores no siempre cumplan con sus deberes como Cristo quiere, y de hecho incluso pueden ser responsables de la corrupción en la Iglesia. Pero Cristo será su juez porque Él ha prometido solo a estos hombres su perpetua e inagotable asistencia y no a aquellos que intentan usurpar su autoridad bajo el falso pretexto de una misión extraordinaria o una aplicación totalmente errónea de la jurisdicción suplida. Para esto pueden ver dos videos que hice sobre los errores de la fraternidad en materia de jurisdicción suplida. Bien. Hasta acá el artículo de Salza. Después voy a tomar de otra fuente que es el artículo que ya usé para los videos de la jurisdicción suplida. Es el artículo del padre Pedro María Reyes Vizcaíno, que se llama Relevancia canónica de los sacramentos y actos jurídicos realizados por sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. Tiene un apartado que habla sobre justamente el tribunal canónico de la fraternidad y hace un análisis de los argumentos que utiliza la fraternidad para justificar la existencia de este tribunal. ¿Sí? Entonces, dice este artículo, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X también tiene instituidos organismos que examinan causas matrimoniales y llegan a declarar nulidades. Justifican su actuación ante lo que para ellos es la situación excepcional en que se encuentra la Iglesia Católica. Como sabemos, el argumento por excelencia es el estado de necesidad. ¿Sí? Critican, entre otros puntos, la doctrina contenida en los cánones 1055 y 1095,
El primero sobre los fines del matrimonio, el segundo sobre la nulidad matrimonial por un grave defecto de discreción, de juicio o incapacidad de asumir las obligaciones esenciales. Según la visión de la fraternidad, estas circunstancias les obligan a instituir autoridades que suplan estas deficiencias. Según la percepción de la fraternidad, existe riesgo de que si los fieles acuden al tribunal eclesiástico competente solicitando la nulidad de su matrimonio, éste emita una declaración de nulidad inválida al hacerlo a través de presupuestos doctrinales erróneos. Este riesgo lo consideran tan cierto que los fieles ni siquiera tienen el derecho a acudir a los tribunales legítimamente competentes, a los que ellos llaman conciliares. Y acá cita, ¿sí?, un sacerdote de la fraternidad. Dice, ellos no tienen el derecho de ir a tribunales eclesiásticos conciliares. ¿Sí? Siempre está la palabra conciliar, ¿no?, de modo despectivo. Porque hacer esto sería correr el gran riesgo de recibir una declaración de nulidad inválida. Cualquier matrimonio subsecuente o consecuente estaría viviendo en pecado y sería efectivamente un concubinato canónico. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué hacer entonces si un fiel tiene dudas de la validez de su matrimonio? La solución que Emocional de Fe encontró fue establecer una comisión formada por expertos canonistas que constituyen tribunales que son los que examinan estos supuestos. Estos tribunales analizan la validez de los matrimonios después de un juicio preliminar del superior del distrito de la fraternidad. Este grupo incluso ha aprobado una guía para las personas que deseen hacer examinar la nulidad de su matrimonio por uno de sus tribunales. Ya se está refiriendo a la que ya mencioné antes, ¿sí? Surge inmediatamente la cuestión de cómo justifican la competencia de los tribunales, porque el mero hecho de individualizar un riesgo, imaginario o cierto, de sentencia mal dada, no les otorga competencias. La fraternidad es consciente de ello, por lo que completa su razonamiento afirmando que los tribunales no tienen competencia, sino que se ofrecen en ayuda de los fieles conscientes de la situación de excepcionalidad de la Iglesia que tienen dudas fundadas sobre la validez de su matrimonio. De este modo, la fraternidad estaría instituyendo estos tribunales para ayudar a la conciencia de estos fieles, en un acto de compasión y misericordia. Así, estos tribunales actuarían no porque tengan otorgada competencia de modo general, sino lo que se llama ad casum per modum actus. Y su competencia no vendría por los cauces ordinarios legales, sino por el estado de necesidad, que es el argumento favorito de la fraternidad de San Pío X, ¿no? Acá tenemos otra cita que dice, de un sacerdote de la fraternidad, que dice que los fieles, no sabiendo a dónde ir, están en un estado de necesidad y los sacerdotes y los obispos tienen el deber de ayudarlos. En esta situación, los obispos fieles y la Comisión Canónica de la Fraternidad, fundada en los principios generales de la ley que gobiernan la vida de la Iglesia, tienen el poder de suplir, el poder de suplencia, tiene la potestad de suplencia, otra vez aplana la jurisdicción suplida, para juzgar casos de matrimonios. Ahora bien, fíjense en esto, lo que sigue, hasta acá la cita, pero fíjense en esto. El canon 144, que es el que rige la jurisdicción suplida, otorga la suplencia de jurisdicción solo para la potestad ejecutiva del régimen. Por lo tanto, no puede ser alegado para la potestad judicial, ¿sí? Entonces, es totalmente irracional acudir al canon 144, que es el que rige la jurisdicción suplida, para justificar la competencia del Tribunal Canónico de la Fraternidad. También, para defender la competencia de estos tribunales, acuden al canon 19, que habla sobre el modo de rellenar las lagunas legales. Dice el canon 19, un canon muy importante, que dice: cuando sobre una determinada materia no exista una prescripción expresa de la ley universal o particular, o una costumbre, la causa, salvo que sea penal, se ha de decidir atendiendo a las leyes dadas para los casos semejantes, a los principios generales del derecho aplicados con equidad canónica, a la jurisprudencia y práctica de la curia romana, y a la opinión común y constante de los doctores. Entonces, hasta acá el canon. Para los autores de la fraternidad, dada la imposibilidad moral de acudir a los tribunales ordinarios, existe una laguna legal, y ante ella el principio de equidad les otorgaría la facultad de juzgar la nulidad de los matrimonios. Ahora bien, la laguna legal procedería no de la ausencia de normas, porque existen, o sea, y la fraternidad sabe que hay normas sobre el tema de nulidades matrimoniales, por ejemplo, o sea que no hay laguna legal, sino que provendría esta laguna legal supuesta de la
supuesta situación excepcional que vive la Iglesia, también combinado con un atípico uso del principio de equidad. Según la percepción de la fraternidad, si la Santa Sede no fuera modernista, les habría otorgado estas competencias. Ahora bien, como la Santa Sede es modernista y en aplicación de la equidad canónica, consideran que ya tienen las competencias. ¿Sí? Consideran que las competencias se les han otorgado. Otra cita de un sacerdote de la fraternidad dice: dadas todas estas consideraciones, concluimos que nuestra comisión canónica, en el presente caso de imposibilidad moral de tener recurso a tribunales postconciliares, tiene el derecho de juzgar casos de matrimonio. Y si la Santa Sede no fuera tan modernista como los tribunales, nos daría el poder por medio de la equidad canónica. Bien, hasta acá la cita. Entonces, la argumentación de la fraternidad, dejando incluso de lado la cuestión sobre la supuesta situación de excepcionalidad de la Iglesia, puede recibir varias críticas. Primero, está el extraño uso del canon 19. Este canon opera solamente si existe una laguna legal, pero el hecho es que en este supuesto no existe tal laguna. El derecho procesal canónico está regulado en el libro séptimo sobre los procesos del Código de Derecho Canónico, recientemente modificado por el motu propio Mitis Iudex Dominus Iesus, promulgado por el Papa Francisco el 15 de agosto de 2015, dedicado específicamente a los procesos de nulidad matrimonial, o sea que es obvio que no existe laguna legal. Entonces el canon 19 no se puede aplicar. Sin embargo, esta constatación no basta, porque la fraternidad también es consciente de que existen normas procesales que regulan la actividad de los tribunales canónicos, y en su argumentación no lo desconocen. Lo que hacen es recurrir al estado de necesidad. Los fieles se encuentran en imposibilidad moral de acudir a los tribunales ordinarios, supuestamente, que ellos llaman conciliares, por lo que por aplicación del estado de necesidad constituyen sus propios tribunales. Ante esta argumentación podemos decir de modo semejante a lo que considerábamos al hablar de la competencia para asistir a matrimonios y para confesar, esto lo hablamos en otro video, que el estado de necesidad nunca ha tenido en la Iglesia la función de otorgar competencias, y menos en el campo judicial. Entonces esta es una interpretación totalmente extraña a la tradición jurídica de la Iglesia. ¿Sí? Se puede hablar de un progresismo jurídico por parte de la fraternidad. Por lo demás, también se puede observar el extraño uso que se hace de la equidad canónica. Más que un principio jurídico para llenar una laguna legal, la usan como criterio de interpretación de las intenciones de la Santa Sede. Esto significa que la laguna legal opera si el legislador no ha dado una norma, pero parece claro que va mucho más allá del concepto de equidad usar la equidad canónica para obtener una interpretación que además es abiertamente contraria a la ley canónica. Si la Santa Sede alguna vez otorga su reconocimiento a la fraternidad, entonces, si lo ve conveniente, les dará el permiso de establecer sus tribunales y les atribuirá la competencia que se estime oportuna. Pero la situación actual no es que la Santa Sede no haya intervenido. La acción de la Santa Sede ha consistido en intervenir sistemáticamente para no dar su aprobación. Por lo que proponer cualquier interpretación como si la Santa Sede no hubiera intervenido es algo abusivo. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Bueno, como dijimos también, este tribunal da dispensas, ¿sí? Concede dispensas. También acuden al canon 144, que no es relevante en la función judicial de la Iglesia, ¿sí? Como ya dijimos. Entonces, la conclusión que hay que sacar es que los tribunales constituidos por la fraternidad no tienen competencia en absoluto. Las sentencias dictadas por los tribunales de la fraternidad sacerdotal de San Pío X deben considerarse como carentes de valor. Por lo tanto, los fieles no han de hacerles caso y deben tenerlas como no dictadas. Los párrocos no deben anotarlas en las partidas de bautismo, y si alguna persona es citada como testigo o de cualquier otra forma por uno de estos tribunales, no debe acudir. ¿Sí? También concede dispensas matrimoniales esta comisión. Remite censuras canónicas y regula otros aspectos jurídicos de la vida de la fraternidad San Pío X. Llega incluso a otorgar dispensas del celibato sacerdotal, materia que
está estrictamente reservada al Santo Padre. Entonces uno puede concluir que las dispensas concedidas por los sacerdotes de la fraternidad son inválidas y los matrimonios con dispensas así concedidas son nulos, ¿sí? Esto también significa una sumatoria relevante a la crisis actual de la Iglesia, ¿no? Esta división, ¿no? Em, para más detalles sobre este tribunal pueden ver el artículo. Yo no leí todo porque hay algunos temas que son bastante técnicos en materia de derecho canónico y que traté de leer y de compartir lo que es fácilmente comprensible para cualquier persona, incluso que no tenga conocimiento en el campo de derecho. Em, Bien, entonces, como conclusión podemos decir que eh, la fraternidad se atribuye la función legislativa y judicial y para ello usa argumentos que son difícilmente conciliables con la tradición canónica. Como señala Toxé, nos encontramos indudablemente ante una comunidad que se ha constituido poco a poco en una estructura autónoma de las legítimas autoridades de la Iglesia, incluido el romano pontífice, pues ejercen para sus miembros la función ejecutiva, la legislativa y la judicial. Lo cual plantea la consideración de que quizá la legítima autoridad eclesiástica debería resolver sin demora su situación en la Iglesia, puesto que de hecho se ha convertido en un grupo cismático. Cuanto más tiempo pase, mayores serán los problemas creados. Todas las acciones de este tribunal canónico inválidas no van a hacer más que generar más división y confusión en las personas que quieren ser fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya hemos hablado también en los videos sobre la jurisdicción suplida que si en algún momento se termina la delegación de facultades para confesiones y matrimonios, también habría un problema grave porque pasarían a ser inválidos nuevamente, ¿sí? Como ya lo han sido durante más de 40 o 50 años. ¿Sí? Bueno, nada más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.